noticias de última hora, preste mucha atención. En el caso Metástasis, el SNAI deberá trasladar a los procesados a la Corte Nacional de Justicia. La audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía pedirá que se llame a juicio a los 37 procesados restantes, tendrá lugar este 12 de agosto. Los procesados deberán ser trasladados a la Corte Nacional de Justicia. 5 vinculados siguen prófugos. Luego de que 12 procesados del caso Metástasis obtuvieran sentencias reducidas por aceptar su culpa en juicios rápidos, resta resolver la situación legal de otros 37 vinculados. Este lunes, 12 de agosto, se instalará la audiencia en la que la Fiscalía solicitará al juez Manuel Cabrera que ordene su juicio ordinario y el caso pase a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Para que se instale esta diligencia, los detenidos deben asistir de manera presencial a la sala del máximo órgano de justicia ordinaria, por lo que el SNAI deberá desarrollar operativos de traslado, para que acudan junto a sus abogados. Entre los procesados que serán llamados a juicio están el exasambleísta correísta Ronnie Aleaga, Xavier Jordán, a quien la Fiscalía identificó como administrador de los bienes del narco Leandro Norero, y Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien sumará un segundo llamado a juicio. También constan exjueces, exfiscales, exfuncionarios judiciales, expolicías, abogados, entre otros. El juicio para 5 de ellos quedará suspendido por estar prófugos. Ronnie Aleaga, Xavier Jordán, Cristian Romero, abogado de Norero. Marcelo Aiza, alias Joyero, financista de Norero, y Fabián Gilmar Campuzano, alias Yankee, operador de Norero. Los demás enfrentarán penas de entre 7 y 10 años, luego de ser juzgados. En más noticias. El ministro de Economía dice, no hay recesión en Ecuador y, si se da en Estados Unidos, bajaría la presión fiscal por los intereses de deuda y se abaratarían exportaciones. Vega dice que en contexto actual es importante que lleguen recursos del exterior y oponerse lo único que busca es que se genere una mayor crisis. Ante el panorama económico del país y del mundo, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, se refiere a las alertas dadas por una eventual recesión. A nivel interno es claro en decir, no estamos en recesión. Hay un crecimiento económico pequeño en el primer trimestre del 2024, un poco más de 1%. Estamos en recuperación de un ciclo económico hacia un segundo semestre más positivo. Esto tras un informe del Banco Central en el que se hablaba de forma técnica sobre que el país seguiría en recesión. Y sobre la reciente alarma en los mercados internacionales de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, el ministro explica que tendrá impactos, pero que también dentro de eso hay buenas noticias y es que Ecuador, al tener un alto financiamiento internacional, paga unos intereses relativamente altos, que con esta crisis podrían reducirse antes de lo que se esperaba, que era en septiembre, y bajaría la presión fiscal desde el punto de vista de tasa de interés. Así lo indicó este miércoles, 7 de agosto, en una entrevista al programa Visionarias. Por otro lado, indica que la caída del precio del petróleo nos afectaría. Aunque, por el lado positivo, estamos entrando a un dólar más débil que haría que en términos relativos nuestras exportaciones se abaraten en el mundo, y de esa forma Ecuador sería más competitivo. De ahí que señala que se debe estar preparado para medir los impactos. Y con ese panorama destaca la importancia de que lleguen recursos frescos del exterior y que tratar de oponerse a ello lo único que busca es que se genere una mayor crisis, y los incentivos son claramente políticos, desde el punto de vista de querer tomar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, como acuerdos internacionales que tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, simplemente para negarlos y que la crisis sea más generalizada, y esas son las oportunidades para llevarnos a caminos económicos similares a los de Venezuela. Esto en alusión a un informe aprobado en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional que recomienda al Pleno del Parlamento declarar ilegítima la deuda contraída por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En más noticias. Henry Kronfle, los tiempos difíciles exigen líderes valientes. No a quienes, por intereses electoreros, pretenden dividirnos entre el viejo y el nuevo Ecuador. Este 7 de agosto, el Legislativo rindió homenaje al país con una sesión solemne por la conmemoración de los 215 años del primer grito de independencia. A todos les digo, no existen dos Ecuador. El Ecuador es uno solo. Debe ser el que funcione, el justo, el solidario y el que se preocupe por los más pobres, solo así lograremos la prosperidad. Ese es el único Ecuador por el que debemos luchar, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, este miércoles, 7 de agosto. El Legislativo rindió homenaje al país con una sesión solemne por la conmemoración de los 215 años del primer grito de independencia. Ni el presidente Daniel Noboa ni nadie del Ejecutivo fue invitado a la ceremonia. En su intervención, Kronfle manifestó que los tiempos difíciles exigen líderes valientes y, sobre todo, un pueblo unido. Instó a tener un solo Ecuador y no lo que han pretendido algunos, durante años, dividirnos entre ecuatorianos buenos y ecuatorianos malos, entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
El presidente del Legislativo reiteró su llamado abierto a todos los actores y sectores políticos y sociales a debatir las ideas con altura. En más noticias. Conmoción en Santa Elena, hallan cadáveres de los 4 jóvenes desaparecidos en Puerto López. Jueza dictó prisión preventiva para un sospechoso y arresto domiciliario para una mujer embarazada, que son investigados por el crimen de los 4 jóvenes desaparecidos en Puerto López. Las sospechas fueron reales. Los cuerpos en estado de descomposición hallados en Curia, una comuna de la parroquia rural de Manglar Alto, Santa Elena, pertenecen a los 4 jóvenes que misteriosamente desaparecieron en Puerto López, Manabí. Los 4 jóvenes que desaparecieron en el cantón Puerto López, en Manabí, el 3 de agosto. Ellos fueron vistos alrededor de las 5 del sábado, cuando salían de una reunión, según declaró una de las madres de los desaparecidos. 2 de ellos son hombres y 2 mujeres. Los chicos fueron identificados como María José Quinteros Pérez, Kiarine Valesca Peña Catagua, Israel Roberto Paredes Reyes y Kevin Antonio Mero O'Brien. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para iniciar las investigaciones y determinar las identidades de las víctimas, cuyos cuerpos estaban envueltos en fundas negras. En más noticias. Que el gobierno nacional realizó la entrega de una flota de vehículos tácticos para reforzar la seguridad del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí. Estamos en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí, donde en horas de la mañana el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó la entrega de una flota de vehículos multipropósitos. En su intervención destacó que estas 51 unidades motorizadas se encontraban parqueadas y no tenían uso, es decir, no podían malgastar el dinero del Estado. Escuchemos. Los 51 vehículos blindados que hoy entregamos estuvieron parqueados, sin uso, y no podemos permitir que los recursos del país se desperdicien de esta manera. Vamos a poner en marcha todos nuestros recursos para pelear esta guerra. Estas tanquetas reforzarán sus operativos y les permitirá recorrer con mayor seguridad en las zonas que ustedes intervienen. Por su parte, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dejó un mensaje claro a los grupos de delincuencia organizada para así poder evitar que los índices incrementen en el país. Vuelvo a repetir, nos vamos con todo. Cada arma, cada vehículo, cada munición será utilizada en contra de los enemigos de la patria y venceremos. Porque no es la flecha, es el ecuatoriano, el soldado, el policía y el gobierno los que como un bloque fuerte, juntos, traerán la victoria. Y durante el evento también se realizó el recorrido para poder visualizar a la flota entregada a las Fuerzas Armadas de la provincia del Manabí. Este recorrido estuvo encabezado por el presidente de la República. Lo acompañó el ministro de Defensa y también el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y demás autoridades presentes. Más el presidente Daniel Noboa decretó la creación del Comité de Estabilidad Financiera como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Este comité buscará identificar los riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero y salvaguardar la dolarización. Ecuador espera cerrar el año con un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de al menos $500 millones, pero para ello debe cumplir algunos compromisos. Uno de ellos, aunque no el más importante, es la formación de un comité interinstitucional de estabilidad financiera. Por eso el presidente Daniel Noboa, a través de el decreto 343, dispuso su creación. Una de las principales funciones de este comité, que estará conformado por 7 miembros, es identificar riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero y emitir alertas y recomendaciones de política. En el Ecuador, la supervisión de todo el sistema financiero está bastante dividido y no es fácil definir cuál es el responsable de todo el sistema financiero. Entonces, el buscar una coordinación entre todas esas áreas está bien, no creo que tenga un gran efecto a no ser que venga una crisis. Ahora, en caso de que venga algún rato una crisis, es muy práctico tener algún sistema ya creado de coordinación. Y si bien los economistas consultados ven como positiva la creación de este comité e incluso señalan que se puede considerar como una buena práctica internacional, hay otros temas que sí preocupan en cuanto al bajo crecimiento económico del país. Lo que ha llevado es que la morosidad haya crecido
que la liquidez por las condiciones incluso internacionales haya disminuido. Tenemos que lograr generar colchones de liquidez internos, sanear la parte interna y ahí sí poder salir a mercados internacionales. ¿Qué va a pasar si es que el Ecuador no logra salir a mercados internacionales en el 2025? Pues va a haber una mayor presión de liquidez, es decir, va a haber menos dólares en la economía. Y para la ciudadanía de a pie eso se traduce en menor crecimiento económico, menor empleo. El Banco Central espera cerrar el año con un crecimiento del 1%, cifra difícil de alcanzar por las condiciones que hoy atraviesa el Ecuador. Les contamos que al menos 2 hipótesis maneja inteligencia de la Policía Nacional sobre el paradero de Adolfo Macías, alias Fito. El narcotraficante también es buscado en 196 países tras la notificación roja de Interpol. Suman ya 6 meses desde que las autoridades conocen de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la Regional 8 en Guayaquil. Su evasión durante este lapso ha ocasionado una serie de atentados terroristas, así como también por el lado de la fuerza pública. Se ha propiciado operativos de búsqueda en varias provincias del país, incluyendo allanamientos en posibles refugios y puntos de interés, como esta vivienda de un familiar y otras 5 de colaboradores que fueron allanadas en Manta, Manabí, provincia de donde germina la banda criminal Los Choneros, que encabeza el narcotraficante vinculado de igual manera con el cartel de Sinaloa. En este tiempo, inteligencia policial en trabajos e investigaciones para dar con la ubicación del narcotraficante ha construido 2 hipótesis sobre su paradero. Una de ellas se basa en que alias Fito, quien ha tenido más de una transformación física, salió por la frontera junto con otros cientos de migrantes, cruzando por la selva del Darién, con el propósito de llegar a México. Otra línea de investigación proviene de casos de fuga relacionadas con delincuentes como Chapo Guzmán. Aquí la policía teje que Fito podría tener un triángulo dorado, que no es otra cosa que esconderse en una región montañosa o selvática de difícil acceso. Y en nuestra realidad la policía señala que Fito podría esconderse en la frontera sur de Ecuador, que colinda con Perú. A pesar de estos esfuerzos y una recompensa de $100,000, nadie ha entregado información certera sobre el paradero del cabecilla de Los Choneros. El exministro de Minería del Correísmo, Javier Córdoba, fue llamado a juicio este lunes como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia, Fiscalía indicó que el exfuncionario incrementó en más de $1 millón su patrimonio de forma injustificada. Aunque se desconoce exactamente su ubicación y cuenta con una difusión roja de Interpol, este lunes el exministro de Minería del Correísmo, Javier Córdoba, se conectó vía telemática a la audiencia donde el juez Marco Rodríguez resolvió llamarlo a juicio como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito. Para llegar a esta decisión, el magistrado valoró los 110 elementos de convicción presentados por Fiscalía, entre los que constan versiones, peritajes e informes de análisis financiero que evidenciarían que de 2012 a 2018 su patrimonio tuvo un incremento injustificado de $1,2 millones, pues adquirió 4 vehículos, registró un consumo en 11 tarjetas de crédito por un valor de $1.308.000 sin justificar documentadamente el origen de los recursos ni la forma de pago de dichas obligaciones. Además, recibió $224.886 en sus cuentas bancarias de terceras personas sin relación financiera, por lo que el juez aseguró que existen elementos suficientes para determinar una lesión de la honestidad que debe mantener un servidor público. Córdoba, quien ocupó cargos en los ministerios del Interior, Recursos Naturales no Renovables y Minería durante las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno, cuenta con una orden de prisión preventiva desde el 10 de enero de 2024, pues él mismo manifestó en su audiencia de formulación de cargos que desde hace 6 años residiría en Miami.